detesta los ataques a la prensa, aunque lo vayan a apoyar por ejemplo, la baja de inflación. Pero más detalles le voy a preguntar a Gustavo Córdoba, justamente uno de los titulares de la consultora Suban Córdoba y es analista político. Gustavo, buen día, ¿cómo te va? Rolando, buen día, un placer. Bueno, pareciera que pese a lo que dice el presidente, la libertad de prensa sigue siendo un valor democrático ante tanto fracaso de la democracia en estos años. Indudable. Creo que, a ver, en esto yo creo que el presidente lo que está haciendo es cambiar de enemigo en el medio del mandato, básicamente porque el lenguaje contra la casta, después de todas las incorporaciones que ha hecho a su gobierno, me parece que es un poco contradictorio ese discurso, entonces tienen que ir variando. En este caso ha elegido un enemigo que, bueno, es el periodismo, el sistema mediático. Ahora, eso ustedes lo deben haber estudiado más que nosotros, pero yo lo vi, o de leer la prensa extranjera. Yo siempre jodo en los programas con que Trump hace fideos, Milei hace fideos, y hay una consigna de los republicanos que es no odiamos lo suficiente a los medios, y acá los trolls mileístas y el propio presidente difunde esta consigna de no odiamos lo suficiente a los periodistas. Y del mismo modo, o sea, Trump durante la campaña electoral se peleaba con Taylor Swift, y acá Milei lo primero que hizo, asumió y se empezó a pelear con Lali Espósito. La semana pasada Trump se peleaba con Bruce Springsteen, acá Caputo se pelea con Ricardo Darín. Pareciera que es como un código de procedimientos, un manual de instrucciones. Sí, bastante poco original, por cierto, ¿no? La clave me parece que este gobierno utiliza estos mecanismos como una especie de desvío de la atención de la opinión pública, para no hablar de la economía, para no hablar de determinados temas. A mí me sorprende la normalización que hay sobre algunos dichos del presidente que sean compartidos por un porcentaje tan alto. 45% realmente es un número muy alto cuando Milei califica de ensobrados a los periodistas. Ahora, esta posición también está buena para empezar a rediscutir el rol del periodismo. Antes dador de reputación, Rolando, y hoy también son objeto de reputación, ¿no? El periodismo, fíjate que en esta encuesta, que la hicimos también hace un par de años atrás, lo que pasa es que no la difundimos, hay una característica que se repite. El periodismo, cuanto más cercano a la vocería del gobierno de turno, mayor negatividad tiene, o mayor imagen negativa tiene. Buena, habría que ponerlo en todos los estudios de radio y de televisión, como un letrerito grabado, ¿no? Creo que ahí hay un punto central en el modo en el que se ejerce ese periodismo, porque básicamente yo entiendo al periodista como una cuestión de que tiene que decir lo que el poder no quiere que se diga, ¿no? Digo, porque si no sos militante. No sos sí, claro, sos propagandista, ¿no? Claro. Y ahí me parece que en la Argentina de hoy se han confundido. Sí, y yo te agregaría otra cosa, digo, por ahí más desde la trinchera de la práctica, y es que siempre hay que tener una distancia escéptica, ¿viste? Y no compartir la euforia de los anuncios del poder. Sí, bueno, es un punto muy interesante. Nosotros creemos, a ver, cuando hacemos este tipo de estudios, queremos poner en atención la agenda verdadera, porque nos parece que el gobierno sigue, por ejemplo, un derrotero en el cual antes a Milei trataban de contenerlo. Hoy, todo lo contrario, van detrás de las cosas que dice Milei o de las cosas que plantea. Hasta el punto esto es así, que Toto Caputo, el ministro de Economía, fíjate que tiene tiempo hasta de pelearse con Ricardo Darín. Sí, pero no va al Congreso a dar explicaciones, ¿eh? No va a la interpelación del Congreso. Entonces, estamos ante un esquema, digamos, que está tratando de una manera muy atrevida, por decirlo de algún modo, de llegar a octubre tratando de fortalecer sus chances electorales sin hablar de la economía, que es el verdadero problema que tiene la gente. Nosotros hoy... O sea, para vos también es una cortina de humo. Absolutamente. Digo, el problema real de la Argentina de hoy, más allá de la falta de dólares, es que este gobierno te quiere hacer creer que las formas no son importantes, que lo importante es el objetivo, es el fondo de la cuestión. Y en democracia eso es un debate inconducente. Claro. Las formas son tan relevantes como el fondo, claro, en una claro. democracia. Si no, porque las formas son las reglas de juego. Además, ponerle que se autoperciba emperador de la Roma antigua, ¿no? Digo... Pero no, sacame esa imagen de la cabeza de Milei con una toga, por favor, sacame eso de la cabeza. Pero indudablemente que la sociedad argentina merece una democracia un poquito más avanzada, con más respeto, con más consenso. Evidentemente no es el camino que ha tomado este gobierno. La oposición, mientras tanto, también está en Narnia, está en otra. Bueno, yo ahí eso te quiero decir. Ahí me parece que hay, casi te diría, una parte de mezquindad y otra parte de estupor.
porque algunos tienen miedo de que les claven una causa en Comodoro Pi, otros tienen miedo que lo prendan fuego con los trolls, otros tienen miedo, si son gobernadores, que les corten más los fondos que ya les han cortado. Con lo cual estamos en una situación donde el debate público se empobrece. Y entonces los funcionarios eligen para debatir a Darín y no a la oposición. Mira, yo te diría que la osadía hoy es una mercadería que se ve muy poquito, ¿no? En Córdoba hay un dicho, en la sierra, que te dice, si te gusta el durazno, bancate la pelusa. Y sí. Y si vos haces política y no querés asumir riesgos, y no querés ser osado, no querés desafiar la realidad, ¿para qué haces política? Digo, si vos le tenés miedo al presidente, bueno, está todo bien, pero creo que hay un principio que lo estamos notando. Mira, Rolando, hemos tenido 6 elecciones en lo que va del año. La nota es la disminución en la participación electoral. Claro. ¿Sabés quiénes son los que están yendo a votar? Los que están en los polos, claro, de los núcleos duros de la grieta. Significa que los sectores moderados de la Argentina no se sienten incluidos a la hora de votar. Antes se enojaban y te votaban en blanco o impugnaban. Hoy ni siquiera se toman el trabajo de ir a votar. Bueno, yo leí que incluso... Es un mensaje para la clase política, ¿no? Buena parte de los que no están yendo a votar habían votado a Patricia Bullrich en primera vuelta. Y que obviamente por una cuestión ideológica no van a votar al peronismo ni a nada que se le parezca, pero empiezan a tener resquemores con Milei porque a muchos de esos sectores también los ha empobrecido. Depende de la zona del país, ¿eh? Ojo que el voto de Milei no es el mismo, no está compuesto del mismo votante en Cava, claro, en provincia de Buenos Aires o en el interior de la Argentina, ¿no? Yo te diría que en los lugares más poblados tiene un componente antikirchnerista muy fuerte, ¿sí? Pero a medida que vos te alejás de los centros urbanos, hay otro tipo de componente identitario en el voto. Ahí hay una mezcla de muchos votantes que desde la pandemia hasta acá se han sentido desplazados y no contenidos por la acción estatal o por la acción de los partidos políticos tradicionales. Sí, bueno, porque ahí, y esa es la otra cosa, ¿no? Que el peronismo no ha tenido ninguna revisión profunda de lo que hicieron mal. La pregunta del millón es esta, mirá, a mí a veces me dicen, ¿el peronismo puede ganar una elección en el futuro? Más vale, claro que sí, tiene pisos electorales nacionales de 30 a 35 puntos, claramente puede, es competitivo. Ahora, la pregunta es ¿para qué? ¿Tiene plan económico alternativo al de Milei hoy el peronismo? Yo creo que todavía están en la fase de evaluar quién conduce y quién acompaña, sí, claro, así que fíjate todo lo que falta todavía para evaluar un plan alternativo a este. Córdoba, ¿cómo le va? Cerolini lo saluda. Hola, buen día. A ver, no sé si usted había hecho la otra encuesta que tiene que ver con el tema del Fondo Monetario, esa de que cómo veían al fondo, ir al fondo, y que a mí me había sorprendido que más del 60%, así como la gente está en contra ahora del tema de la violencia del presidente con los periodistas, daba más del 60% o 65% diciendo que ir al fondo, tomar más plata con el fondo al final era mal negocio, que era malo para la Argentina. Pero me hace acordar un poco al tema del PRO, ¿vio? Que le sacan la mano, no lo saludan al jefe y al día siguiente dice, sí, está mal que no le dio la mano, pero estamos arreglando porque vamos juntos. Entonces es como, ¿qué hay en la gente? Una cosa de decir, está mal lo que hace Milei, pero igual me lo banco y lo apoyo. ¿Hay una mezcla así? Hay algo de eso. Hay cierta irresponsabilidad en la clase política de las cosas que dice en el espacio público y que después en privado dicen otra cosa. Hay también un comportamiento que es entendible desde el punto de vista de la representación. Los partidos políticos cada vez representan menos. Cuando nosotros vemos la irrupción de Milei desde el 2023 esta parte, que ganó sin tener un partido político, sin recorrer la Argentina, sin tener dirigencias en las provincias, y le ganó a los dos grandes movimientos políticos del siglo XX de la Argentina, bueno, algo ha pasado en el medio. Sí, claro. La representación política argentina está reconfigurándose. Sí, y no tiene capilaridad, no llega a tener además obediencia de cercanía. Hay que acostumbrarse a que hoy se está fragmentando el voto en Argentina. Es decir, una cosa es el voto con identidad nacional, donde los partidos nacionales están dejando paso a los votos refugio a las fuerzas provinciales, cuando se vota nacional, ese es un dato. Y lo otro es que el votante de hace 40 años, Rolando, era mucho más sumiso. En el bipartidismo ideal en el que vivíamos, el votante tradicional te votaba de concejal a presidente, el peronismo. La lista completa. Bueno, escúcheme, y ahora vamos a lo más divertido que hizo, porque lo felicito, aunque creo que se mete en problemas, Córdoba. Con el tema de los periodistas, que usted sondeó cómo ve la gente a los periodistas, imagen positiva y negativa,
bueno, da la casualidad que tenemos en la mesa al que ganó en la Argentina, que es Roland Diego Graña, tiene 52,9 de positiva y 33,3 de negativa. Voy a dar 5. Esta es la parte de Gustavo donde tengo que decir que no hay que creer en las encuestas. Que no hay que creer. Bueno, no hay que darle bola a las encuestas. Después tenemos Antonio Laje, 50,5 contra 45,6 de negativa. Gustavo Silvestre, 48,6 a 43,9 de negativa. Ernesto Teneman, 47,7 a 38,6 de negativa. Tiene un buen diferencial. Y Nancy Pasos, 43,6 a 42,2. Tiene un poco más de positiva. Ahora, los que son muy divertidos son, a mí me divierte, me encanta el periodismo de periodista, a Graña no le gusta, los que son negativos. Hay unos números que son bastante preocupantes. Empecemos por algunos, por ejemplo. No, le voy a preguntar después porque... ¿Qué va a pasar con estos periodistas que ven esto? Dice, hicieron este juicio sobre mí y lo van a llamar a usted de nuevo para consultarlo sobre alguna encuesta. Porque, por ejemplo, Viviana Canosa, sabemos cómo está en estos momentos, tiene 16,9 de positiva, 77,8% de imagen negativa. Romina Mangel, 19,1 a 49,5 en este caso es 19,1 positiva y 49,5 de negativa. Y así Tamajul, 35,3 a 64. Débora Plager, 37,3 positiva, 47,8. ¿Qué dicen estos periodistas cuando se cruzan con ustedes? Después dicen, che, me hiciste el estudio y me mataron. A los que le da bien felicitan, a los que le dan mal dicen que no es creíble. ¿Pero lo van a llamar igual o ya dicen, no lo llamé más a ese? Che, no metas ahí, cizaña. No, bueno, claro. Y lo que me encantó, el que puso como bonus track, puso imagen de Mirta Legrand. Eso es espectacular. Mirta Legrand tiene una imagen positiva. Después de 98 años de vida y, no sé, 75 en los medios, tiene 52% imagen positiva, 37,7 de negativa. La verdad que sigue siendo respetada, ¿no? Claro. Déjame decirte algo de Mirta, su nivel de influencia está fuera de discusión, ¿no? Sus almuerzos y sus cruces con algunos entrevistados dan para la comidilla, incluso política, durante toda la semana. Así que sí, claramente Mirta es una figura excluyente. Ahora, yo creo que el periodismo antes no se nos hubiera ocurrido nunca hacer encuestas preguntando la imagen de los periodistas. Quizás lo adecuado hubiese sido preguntar imagen y después la credibilidad, ¿no? O el grado de confiabilidad respecto de lo que hace ese periodista. Pero bueno, dio como dio, y la verdad es que yo diría no maten al mensajero, sino que discutamos en términos más sensatos, que la cercanía al poder muchas veces te complica, claro. Te limita y... Sí, no, además se ve que usted, por ejemplo, no, porque acá hay uno que me salteé, que uno que tiene mala imagen fue también, que cayó bastante la imagen, es el tema de, ahora voy a mirar justo cuánto da, es el de Viale, el de Johnny Viale, que daba después de la entrevista esta que le cortaron ahí, que estaba haciendo al presidente, y parece coincidir con las acciones públicas de esta gente en los últimos tiempos. Lo que pasa es que también los insultos de Milei a los periodistas tienen que ver con que esa idea de que los periodistas ya eran lo viejo, digo por lo menos los periodistas de televisión y de radio, éramos lo viejo y que ahora todo pasaba por las redes sociales, maniqueas y todas las redes sociales. Y 2 años después de gestión se están dando cuenta que no pasa todo por las redes sociales, eso. Tanto como que ahora el gobierno quiere comprar medios a través de empresarios amigos. Eso es una pretensión. Miren, si la prensa no funcionara, si el periodismo político no fuese lo que es, ¿por qué tanto intento de regularlo cuando este gobierno empezó con la idea de la desregulación completa de toda la sociedad argentina? Claro. Bueno, no, fíjate que el plan de inteligencia que se conoció incluye que se va a poder investigar a los que manipulen la opinión pública. Y primero dijeron que el plan era falso y ahora admitieron que el plan era real y que se filtró de la Comisión de Inteligencia del Congreso. Miren, hoy en las redes sociales, los invito a que ustedes comprueben y lo investiguen, hay un fenómeno que es el silenciar los niveles críticos contra lo que las redes sociales denominan sus intereses políticos o comerciales, ¿no? Posteos, por ejemplo, míos de hace 3, 4 años atrás tenían un determinado alcance y hoy 10 veces menos el alcance, con más seguidores, ¿no? Entonces, hay que, también que no es una cuestión de cantidad de seguidores, sino de engagement y de cómo va montando la viralidad. Pero está claro que hoy hay una manipulación para tratar de disminuir los niveles de crítica al gobierno de Milei en las redes sociales. Ahora, la gente... Lo que quieren hacer es llevarlo
a ver, con nuestros impuestos, ¿no?, a pagar una persecución ideológica a todos los que no opinen de la misma manera que el gobierno. Ahora, muchas veces se dice, la gente sí, veo, porque está bueno, lo que está bueno también en la encuesta es el tema de gente que está respetada o no respetada, pero que tiene un alto nivel de desconocimiento. Hay algunos que tienen alto nivel de conocimiento, y a mí lo que me interesa es que dicen muchas veces, la gente no sabe, no conoce, no se entera. Pero, por ejemplo, en el tema de Canosa, que tuvo todos estos episodios prendiendo fuego un montón de gente en el último tiempo, que quedó con esta imagen, y en el caso de Jonathan Viale con 37,2 de positiva y 59,8 de negativo, parece haber pegado los actos últimos. Quiere decir que la gente parece estar más enterada de lo que uno cree, que los actos que uno comete, hace públicamente, por más que digan pasa, se olvidan, parecen, en esta encuesta por lo menos parecen estar registrados. Sí, además hay periodistas gráficos, hay radiales, hay digitales, por ejemplo, Ari Jalad es un periodista, tiene alto nivel de desconocimiento, pero su diferencial de imagen positiva es muy alto. Porque esa es la otra manera de leer, ¿no? Claro. Nosotros a los políticos, a ver, ¿qué decimos? En un contexto de crisis económica, lo normal es que la política esté negativizada. Ahora, no es lo mismo una negativa a secas que una negatividad agravada. Esto es 2 de negativa por 1 de positiva, claro, como tiene Johnny Viale, por ejemplo. Lo de Canosa yo diría que rompió la grieta, ¿no? Ahí no hay 2 de negativa por 1, hay 3 de negativa por 1 de positiva. Y quiero volver un poquito a la cuestión de la importancia todavía de los periodistas de radio y televisión. Vos pensás que si vos sacás la planilla de rating y sumás a las 8 de la noche, cuando están los noticieros de televisión abierta, más todos los canales de noticias haciendo política, claramente política, vos tenés alrededor de 25 puntos de rating, que es, te diría, más que un partido de fútbol nacional. O sea, 25 puntos de rating es mucho. Y todos los días hay 25 puntos de rating de gente en toda la Argentina que se sienta a mirar noticias. Sí, lo que también yo agregaría es que ha cambiado el universo de la audiencia. Las audiencias jóvenes tienen otro tipo de consumos, ¿no?, de noticias, se tropiezan con las noticias en las redes sociales y no es tan simple llegar allí, por eso el fenómeno del clickbait u otros fenómenos de manipulación de la opinión pública, claro, son tan comunes hoy, ¿no? El tema de las fake news. Este es un gobierno muy afecto, ¿no? A ver, la relación entre la política y la mentira viene de larga data, no vamos a descubrir América con eso. Pero que este gobierno es el mayor hacedor de fake news desde la democracia del 83 recuperada hasta acá, tampoco tengo dudas, ¿no? Gustavo, te agradezco el contacto, te mando un gran abrazo. Abrazo a ustedes, gracias. Gustavo Córdoba, analista político, titular de la consultora Suban Córdoba.